Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos de nuevo en este sermón virtual. Ya es el cuarto sermón virtual en el que yo estoy. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar tanto tiempo en esto? Yo no estaba haciendo planes para tantos sermones virtuales, pero así son las cosas y parece que seguiremos por un tiempo más. Bueno, continuamos con nuestra serie, ustedes ya saben, la serie de Evangelio y Cultura, que es la que hemos venido desarrollando desde hace un tiempo. Pero esta vez vamos a cambiar, vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestro estudio. Y haciendo eso vale la pena hacer un pequeño repaso, introducción, repaso de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho. Hemos hablado de los acercamientos entre Evangelio y cultura y hemos ya hablado de dos de ellos. Un acercamiento es condenando la cultura y ya dedicamos un buen tiempo a eso. El segundo acercamiento que terminamos la vez pasada fue criticando la cultura y ahí nos detuvimos un buen tiempo haciendo varios análisis, y lo más importante que dijimos ahí es que criticar ahí no significa solo estar buscando y señalando lo malo, sino es hacer una evaluación con criterio y criterios teológicos bíblicos. Y hay otros criterios también, pero nosotros subrayamos los criterios teológicos y bíblicos y colocamos varios ejemplos bíblicos y ejemplos contemporáneos. Y hoy pasamos a nuestro tercer aspecto, nuestro tercer acercamiento, que es consumir cultura. Condenar, criticar, consumir cultura. Y nos van a hacer falta otros dos más: copiar cultura y crear cultura. Y ese pues es más o menos un breve resumen de lo que hemos visto y de lo que seguiremos viendo todavía. Pero hablando ya del tema del consumo de la cultura, algunos de ustedes dirán, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya el predicador ya se está yendo, ya se está pasando al otro lado. Bueno, debo decir que sí, hay un cambio de perspectiva. Estamos pasando de condenar y criticar a los elementos, digamos, los tres elementos que serían un poquito más positivos. Criticar y condenar, aunque la crítica no solo es negativa, es una evaluación también positiva, pero hay que emitir juicio. Pasamos a un lado que es un poco más positivo, que es consumir, copiar y crear. Y hoy vamos a hablar más del tema de consumir. Y aquí una pregunta que se nos viene: ¿evaluar o no evaluar? Hemos hablado de eso en la sección anterior con la crítica, que es evaluación. Pero ahora estamos frente a otro tema. ¿Y qué hacemos? ¿Evaluamos o no evaluamos? Bueno, déjenme decirles, hay aspectos de la cultura que sí evaluamos, y ya lo hemos visto. Pero hay otros aspectos de la cultura que no necesariamente evaluamos o no tendríamos que evaluar, y vamos a hablar de eso. No hay necesidad de hacer una evaluación y de emitir un juicio para evaluar algunas de las cosas que son parte componente de nuestra cultura, de nuestras culturas en general. Pero siguiendo fiel a la metodología que yo uso, vamos a empezar hablando de ejemplos bíblicos. ¿Habrá ejemplos bíblicos en que se observa consumo de cultura, el pueblo de Dios consumiendo cultura, o Jesús, sus discípulos, el apóstol Pablo, que son los ejemplos que hemos usado en el pasado? Pues bueno, sí, los hay.
Si vamos al Antiguo Testamento, vemos a Israel en el Antiguo Testamento consumiendo elementos inocuos, digo yo. Inocuo es una palabra que no usamos con frecuencia. Significa algo que no produce daño, que no causa ningún efecto perjudicial. Entonces hay elementos inocuos que el pueblo de Israel consumió en su tiempo, pensando en el Antiguo Testamento, que venían de las culturas circundantes. Claro que hay aspectos dañinos que el pueblo consumió, que el pueblo asimiló y trajo. La idolatría, por ejemplo, es probablemente el elemento más dañino. Pero aquí no estamos hablando de eso ya hablamos, que fue condenado por los profetas en el Antiguo Testamento. Aquí estamos hablando de otros elementos que son parte de la cultura, de hecho son parte de todas las culturas, que no producen daño y que no hay necesidad de estar deteniéndose a hacer evaluaciones críticas. Me refiero a cosas como, por ejemplo, la comida. Se compartía comida, había comidas que el pueblo de Israel no comía y que estaban reguladas en la ley por razones teológicas, por razones de la santidad de Dios. Pero había otras que no. Había otras que las compartían con la cultura circundante. Aún hoy uno encuentra que la cultura la comida de las culturas del Medio Oriente se parecen mucho. Hay cosas que consumen que son parte. Uno piensa, por ejemplo, en las olivas, el aceite de oliva y todo lo que se producía. Bueno, no solo Israel tenía olivos y producía aceite y comía las olivas. Todos los pueblos de la época y de la región, aún hoy. Eso, no sé, cuando agarraban una aceituna, no se ponían a evaluar, esto será buena, será mala, será correcta, será de acuerdo a los valores de Dios. No, eso era parte de la cultura y de la realidad del momento. Uno piensa en el vestuario, por ejemplo. Igual, el estilo de vestido del antiguo Medio Oriente era muy similar en todas las culturas. En parte se debía al clima y a las realidades que se vivían en aquella época y aún hoy. En los lugares donde se mantiene la tradición, es muy común. Uno piensa, por ejemplo, en otro elemento como el transporte. Bueno, el transporte en aquel tiempo era principalmente por medio de animales, ¿no? De bestias, caballos, burros, que servían de transporte. Bueno, ¿quién se inventó eso? ¿Dónde aprendieron a usar eso? Bueno, las culturas todas compartían eso. Las propias vías de comunicación eran muy escasas, pero habían y se comunicaban y se pasaban de un lado a otro. La nación de Israel, el espacio geográfico que ocupaba la nación de Israel era un lugar de mucho tránsito. Se transitaba por ahí, por eso había mucho comercio. Y el comercio es otro elemento de la cultura. Se comerciaban unos y otros, los que iban, los que venían y los que estaban ahí. Y en algún momento eran nómadas algunos de los primeros padres de la nación de Israel y comerciaban. Así que ahí están, hay elementos de las culturas circundantes que se consumían de manera muy, muy natural. Pero pensando al Nuevo Testamento y pensando en la persona de Jesús que hemos usado como ejemplo, ya hemos visto a Jesús condenando y criticando, evaluando con criterio elementos de la cultura. Pero vemos a Jesús consumiendo elementos de la cultura sin evaluarlos y sin condenarlos y sin evaluarlos. No nos ponemos a pensar en eso.
Casi siempre vemos a Jesús como muy, muy diferente, muy distinto, tan distinto que no se mezclaba con nada de lo malo, ¿no? Porque pensamos que lo que hay aquí que es humano es malo. No, no, no. No todo lo humano es malo, producto del desarrollo mismo de la sociedad y de las culturas. Jesús consumió, por supuesto, elementos de la cultura judía sin evaluarlos, y aún de la cultura no judía, porque en momentos él también estuvo en contacto con grupos que no eran judíos. Ya podemos repetir algo como la comida, digamos. Y la comida se asocia con un elemento que es bastante común en los evangelios, en el relato de la vida de Jesús, que son las fiestas. Jesús participaba en fiestas. Su primer milagro, según el evangelio de Juan, es en una boda. Juan 2 nos narra las bodas de Caná y Jesús en una boda. ¿Cómo estaría Jesús en esa boda? ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría él participando de todos los elementos de una boda de la época? Recuerden que las bodas en aquella época eran fiestas largas, fiestas de una semana, de 7 días. Y el milagro tiene que ver con un elemento de la cultura, el vino. Jesús estuvo presente, participando, sin evaluar, sin criticar aquello. Es más, a Jesús se le llamó glotón y bebedor. Yo he hablado de Jesús el fiestero. Allá en Mateo 11, Lucas 7, se habla de Jesús acusado de glotón y bebedor. ¿Por qué? Porque se reunía con los pecadores y los publicanos y comía con ellos. Pero no solo comía con los publicanos y pecadores, también los evangelios relatan que Jesús estaba en comidas, en banquetes, con los propios fariseos. Había fariseos que lo invitaban a su casa a comer, y él estaba ahí también. O sea que compartió y consumió esa parte, ese elemento de la cultura judía. Y seguramente, aunque tal vez no se describe con detalle, en la región donde él vivía, en Galilea, donde hizo la mayor parte de su ministerio, era una región bastante poblada por gente gentil, que no eran judíos. Entonces había una mezcla de la cultura en esa zona. En Capernaum, por ejemplo, que era el pueblo donde era la sede principal de Jesús en Galilea, Capernaum, Nazaret mismo, y toda la zona de Decápolis, que se llama, eran 10 ciudades circundantes ahí cerca del lago de Galilea, que tenían mucha población gentil. Así que habría cosas que él compartía con esa cultura un poco mezclada de Galilea. Bueno, si pasamos al ejemplo del apóstol Pablo, también encontramos muchas cosas. La diferencia con el apóstol Pablo es que aquí a él lo encontramos en otra cultura. Claro, él era judío y compartía las cosas de la cultura judía, pero además él era un ciudadano romano y había sido educado en la cultura griega, así que él compartía cosas de la cultura greco-romana mucho más directamente. Pablo consumió elementos de la cultura greco-romana. Algunos de ellos son muy evidentes, muy claros, se narran especialmente en el libro de los Hechos. Por ejemplo, uno piensa en los viajes de Pablo. ¿Cómo se movilizaba Pablo? ¿Qué usaba para movilizarse? ¿Qué vías de transporte usaba él para moverse de un lado a otro? Bueno, no se dice con mucho detalle en muchos casos, pero en otros sí. Por ejemplo, navegaba.
se habla de que navegaba, que tomaba un barco mercante, un barco que transportaba mercadería de un lugar a otro, y que además servía de transporte de personas también y de pasajeros. Y uno lee el libro de los Hechos y le sigue la pista a los viajes de Pablo y va, que navegó de aquí para allá y que fue de aquí para allá y llegó a tal lugar y luego zarpó de ese lugar y se fue para otro lugar. Y luego, al final, su viaje a Roma, que es toda una aventura, ¿no? El naufragio y todo lo que pasó, y está descrito con tanto lujo de detalle que incluimos cosas muy propias de la cultura del transporte de aquella época, que era transporte de mercancías y transporte de pasajeros. Y ahí estaba Pablo, él no estaba evaluando, no se sentó a evaluar si el barco era conducido por gente temerosa de Dios o no, si la ruta que iba a seguir era una ruta santa o no. No, él usó y lo aprovechó. De hecho, le sirvió a él muchísimo para la expansión del Evangelio. Es una de las cosas que se alaba y se agradece del Imperio Romano, que construyó vías de comunicación que facilitaron la predicación del Evangelio, facilitaron la movilización, no solo de Pablo, sino de muchos y muchos otros misioneros, predicadores anónimos que iban y venían por esas vías. Así que ahí está un consumo de eso. Otro elemento un poco más específico y más quisquilloso, diríamos, es Pablo haciendo uso del sistema judicial, el sistema de justicia romano. Si recuerdan ustedes, cuando estábamos hablando de criticar la cultura, comentamos un episodio en la vida de Pablo, allá en el libro de Hechos, el capítulo 16, Pablo en Filipos, cuando fue puesto en la cárcel y cuando salió de la cárcel y cuando él señaló el mal funcionamiento del sistema judicial en Filipos en contra de él y de sus compañeros. No fueron tratados justamente, no fueron tratados con el proceso judicial debido, y Pablo criticó, señaló el mal. El sistema judicial romano era muy bueno. Sin embargo, Pablo ahí lo señaló, lo criticó. Pero a la vez, cuando él mismo, ya después, fue sometido a juicio y estaba siendo juzgado allá en Palestina por jueces judíos o relacionados con los judíos, Pablo veía que eso no iba por buen camino, que su juicio no iba por buen camino. Él estaba siendo acusado de un delito judío, de haber ingresado al templo un gentil donde no debía haber estado. Bueno, ¿qué hace Pablo? Pablo apela al César, al emperador, al sistema judicial romano. Consume el sistema judicial romano. Y por eso es que Pablo luego se va, lo llevan preso y se va a Roma, y luego ahí se narra todo lo que le pasa. Y llega a Roma y es juzgado allá. Y aparentemente esta primera vez Pablo queda libre, según los relatos de la vida de Pablo. Hay como 2 encarcelamientos y el primero es juzgado y termina libre. Viene uno segundo donde ya no. Pero ahí está, Pablo haciendo uso, consumiendo el sistema de justicia romano, sometiéndose a él, aunque en algún momento él lo había criticado. Bueno, tenemos entonces varios ejemplos. Habría otros más ejemplos que podríamos extraer de otros personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Uno piensa, por ejemplo, en el apóstol Juan, se me ocurre, y la manera en que él escribe sus escritos, el Evangelio de Juan y sus epístolas,
usando un lenguaje que es propio del mundo griego, del mundo de la filosofía griega. Por ejemplo, el uso del término logos, ¿verdad? Está consumiendo un producto de la filosofía griega para explicar un concepto acerca de la persona de Jesús. Bueno, ese es un tema un poco más profundo que vamos a tratarlo en la siguiente sección cuando hablemos de copiar, porque hay una relación estrecha entre consumir y copiar, pero vamos a hacer la diferencia cuando lleguemos ahí. Ahorita nos quedamos en la parte de consumir. Pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Está bien, uno puede decir, ok, de acuerdo, sí, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento consumió elementos de la cultura de los pueblos vecinos. Jesús consumió elementos de la cultura judía y de la cultura mixta en Galilea. Pablo consumió elementos de la cultura greco-romana, además de sus propios elementos de su cultura judía. ¿Y qué? ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Bueno, resulta que nosotros también hacemos lo mismo y de manera tan natural que no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a hacer evaluaciones. Es parte de la naturaleza misma. ¿Cuáles son? Algunos nada más elementos de la cultura contemporánea que consumimos sin tener que hacer un análisis y evaluarlos. Bueno, un principio, voy a comenzar con un principio y voy a terminar con otro, este análisis. Debemos reconocer que hay muchas cosas buenas que nuestra cultura produce y que las disfrutamos. El disfrute de las muchas cosas buenas que nuestra cultura produce es parte de la vida cotidiana, de lo natural de la vida. Lo hacemos todo el tiempo, sin pensarlo. Claro que hay muchas cosas malas que nuestra cultura produce. Esa es la ambigüedad de todas las culturas humanas. Tienen las luces y las sombras. Las luces del ser humano creando, inventando, haciendo uso de sus habilidades para hacer cosas buenas que faciliten la vida, que nos ayudan a hacer muchas cosas. Y también hay cosas malas, y ya hemos hablado de eso en las partes anteriores que hemos estudiado. Bueno, ¿cuáles son algunos de esos elementos? Bueno, algunos ya los mencioné, que están presentes todo el tiempo en todos lados. Hablamos de comida. Consumimos la comida de nuestra cultura, consumimos la comida de otras culturas, comemos las comidas nuestras, típicas les llamamos. Son nuestras comidas. No nos detenemos a evaluar el valor bíblico y teológico de esas comidas. Tal vez nos detenemos a evaluar el valor nutritivo de las comidas, o si tiene mucho condimento, o si tiene mucha grasa, pero son asuntos un tanto secundarios. La comida, el vestuario. Hablamos del vestuario cuando hablamos de criticar cultura y hablamos de la moda, incluso en textos bíblicos, ¿no? Y de la moda contemporánea. Por supuesto que hay elementos negativos ahí, pero aquí estamos hablando en general del vestuario. Todos nos vestimos a la manera en que se viste todo el mundo aquí, o consumimos lo que se produce, lo que se vende en las tiendas, en los almacenes. Ahora que estamos confinados y en cuarentena, estamos consumiendo menos ropa, por lo menos los que no salimos.
como que no necesitamos tanta ropa después de todo, ¿no? No estamos consumiendo tanto. Yo me pongo ya una camisa formal más o menos de vestir cuando me toca la predicación, pero normalmente estoy vestido de una forma más informal. Bueno, el punto es que estamos consumiendo ese elemento importante de todas las culturas. Otro elemento es el transporte. Imagínense que cada vez que se va a subir a un autobús usted estuviera pensando, ¿y el chofer será evangélico o no será evangélico? ¿Y la música que van a poner será buena música o no buena música? ¿Será? Y entonces decide si se sube o no se sube. No lo piensa, usted va y lo consume el transporte. Consume o consumimos uno de los aspectos pero más útiles que tenemos ahora, los electrodomésticos. ¿Quién no tiene electrodomésticos en su casa? Por muy sencilla y por muy pobre que la persona sea, algún electrodoméstico tiene. Tiene una plancha, tiene una estufa, tiene una tele, tiene una refri. Bueno, ¿qué haríamos sin eso ahora? ¿Cómo podríamos organizarnos? ¿Cómo podríamos vivir nuestra vida? Tenemos tantas cosas que nos ayudan, que facilitan nuestra vida. Son elementos de esa cultura contemporánea que nos ayudan, que usamos y consumimos de manera tan natural que ni siquiera nos ponemos a pensar en eso. Y recientemente pues ha incursionado otro elemento muy importante, que es la tecnología digital. Hoy y ahora más que nunca. Ahora hasta los sermones hacen uso de la tecnología digital. Estamos consumiendo las computadoras, el internet, los celulares, la televisión, y ahora se habla del internet de las cosas. Es decir, hay cosas inteligentes. Todo se está volviendo inteligente y nosotros como que nos estamos quedando medio tontos porque las cosas están más inteligentes que nosotros. ¿Qué haríamos sin eso ahora? Que no podrían funcionar, ni las iglesias podrían funcionar si no estuvieran consumiendo ese producto de la cultura contemporánea. No podríamos funcionar. Y no digo ahorita, en este tiempo de crisis que estamos viviendo, sino normalmente. Incluso normalmente ya muchas de nuestras iglesias casi que no podrían funcionar sin un equipo de sonido bueno, sin consolas para controlar los sonidos de los instrumentos, de las voces, sin los micrófonos para todo eso. Ahora ya tenemos, las iglesias tienen sus departamentos de multimedia que funcionan, ¿no? Y sirven. Ahora estamos mandando cosas para que ustedes las vean en la página de internet de la iglesia. Se producen ahí los sermones, ahí están, todos los sermones están ahí, están los estudios. Ahora se está habilitando el blog y aprovecho para hacer una promoción ahí del blog de la iglesia, donde están apareciendo algunas cosas con contenidos relacionados con el tiempo que estamos viviendo ahora. Así que estamos consumiendo de una manera pero tan natural que nos ha facilitado. Es verdad que anhelamos regresar al templo, regresar a las reuniones, regresar a saludarnos, a darnos un abrazo, a compartir el cafecito y el pan. Anhelamos eso y ahorita estamos sin eso.
Pero gracias a la tecnología digital podemos seguir haciendo nuestro trabajo de iglesia, nuestro trabajo como pastores, como predicadores, como maestros, y también el trabajo de los grupos que se están reuniendo. Así que deberíamos estar muy, muy agradecidos por los productos que nuestra cultura produce y que nosotros estamos consumiendo. Sin embargo, con todo y eso que he dicho, es verdad, en general no evaluamos estos aspectos y quizás no deberíamos, porque no hay necesidad, en general, digo yo. Pero siempre hay advertencias y la Biblia misma nos da advertencias. Siempre hay que tener cuidado. Las cosas que las culturas producen son, ya mencioné, inocuas, es decir, no son ni buenas ni malas. Las cosas en sí, los productos de la cultura, no son ni buenos ni malos. Lo bueno o lo malo depende del uso que nosotros le damos. Una comida es buena, pero si abusamos ya es mala. Es posible hacer un análisis de ciertas comidas hoy. Por ejemplo, hoy se está haciendo mucho análisis de la comida chatarra. De hecho, la palabra ya indica que estamos evaluando comida chatarra. Bueno, todos hemos consumido comida chatarra y muchos están conscientes de que no es la mejor comida que debemos comer. Entonces sí, hay que ejercer un cierto nivel de criterio. ¿Cómo usamos aquello que está a nuestra disposición? Aunque sea bueno y aunque sea muy, muy útil. Entonces el uso que le damos a las cosas. La tecnología digital es fabulosa, es buena, pero podemos hacer mal uso de ella. Podemos estar usándola para producir mal, para hacer que las personas piensen mal o actúen mal, o estar difundiendo cosas que no son buenas, que no son correctas. Ahora con las redes sociales se difunde más y más rápidamente cualquier cosa. Y de repente no nos damos cuenta de que estamos haciendo daño, que estamos haciendo mal. Por eso hay que saber cómo usarlos. Ahí está para nuestro beneficio. Pero no tenemos que abusar y usarlas mal. Pero además hay otro factor y otro elemento que la Biblia le pone mucho énfasis. Y es la cuestión de no esclavizarnos a las cosas. Nos puede esclavizar, nos puede dominar. Pensando en los bienes materiales, Jesús habla de eso, ¿verdad? Allá en el Sermón del Monte, Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Eso es esclavizarse. Esclavizarse a los bienes materiales. Pero también se puede uno esclavizar a otras cosas. Uno se esclaviza a un celular. Ahora diríamos que estamos prácticamente esclavizados a los dispositivos digitales porque solo así nos podemos comunicar. Ojalá no quedamos esclavizados y ya no podemos hacer nada más. Las nuevas generaciones son más propensas a esa esclavitud de los dispositivos. Las viejas generaciones son más propensas a otras esclavitudes de otras cosas. Pero la advertencia es la misma. No nos esclavicemos a las cosas. Ese sería el cuidado mayor que debemos tener y recordar lo que enseñan las Escrituras con respecto a eso, ¿no? Es muy peligroso y también muy fácil caer ahí.
Así que mis hermanos, consumamos esas cosas buenas que nuestra cultura produce, disfrutémoslas, ¿ah? Pero no nos hagamos esclavos de ellas y no las usemos mal ni para mal. Bueno, mis hermanos, qué bueno haber estado con ustedes este tiempo, qué bueno haber disfrutado este domingo de la alabanza, la hermosa alabanza que tuvimos hoy, la Santa Cena de este domingo también.